Padre, te alabamos en esta tarde, te glorificamos. En este lugar te entronamos, Señor, y delante de ti nos postramos para adorarte, bendecir tu nombre, para edificarnos a través de tu palabra, Señor. Queremos pedirte ahora por la vida de Jorge, Señor. Queremos pedirte por su esposa, que en esta noche, Señor, abras los cielos y los llenes de toda bendición. Que los sueños que le has puesto en su corazón, Señor, en este tiempo se le vayan cumpliendo. Señor, gracias por poder compartir esta palabra con nuestros hermanos. Los encomendamos en tus manos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que esa palabra caiga como semilla en tierra fuerte en cada uno de nosotros y podamos dar muchos frutos, Señor. Padre, gracias te damos por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos la bienvenida a Jorge y le damos la bienvenida a todos los que hoy están compartiendo este tiempo. Como quiera, movete como quiera. Sí, gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, ahí andaba preguntando al pastor porque me decía, ¿puedo estar por abajo? No, anda para arriba. Yo me sujeto al pastor, así que estoy en el lugar indicado. Amén. Bueno, para la gran mayoría que no me conocen, bueno, que yo no conozco también, mi nombre es Jorge de Masi, soy evangelista del equipo Misión Cristiana, Mensaje de Salvación, el evangelista Anacondia, de nuestro amado Carlos. ¿Sí? ¿Conocen a Carlos? La gran mayoría. Bueno, así que desde ya es un privilegio junto con mi esposa Mónica poder estar acá, por la invitación, por formar parte, por poder estar. Sabemos, bueno, ustedes como pastores saben mucho más que yo en esto, que realmente somos un cuerpo y uno está en distintas casas locales, pero la casa siempre es una, ¿no? Y somos un cuerpo realmente, así que esto es lo importante y nosotros nos sentimos así en cada lugar donde nos toca predicar. Así que muchísimas gracias, bueno, Pastor Daniel, a todos los pastores y que podamos compartir. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo a la palabra de Dios, que es lo más importante y es lo que realmente nos va a beneficiar. Así que, bueno, yo sabía que era una reunión de oración y yo quería aprovechar a compartir un pasaje que suelo compartir en los seminarios que hacemos en el ministerio. Uno trata de aplicarlo, ¿no? Ustedes saben, compartir la palabra, la importancia de aplicarlo a la necesidad, a la vida que cada uno está viviendo y cómo Dios nos viene hablando a cada uno con un mismo pasaje, con una misma palabra de distintas maneras. Es decir, que tiene una situación económica difícil, el Señor con una misma palabra que ministró a alguien enfermo le va a ministrar a esa persona. Y bueno, esto es lo hermoso del Espíritu Santo y lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Y yo pensando un poquito en la reunión de oración decía, bueno, esto del seminario para mí es algo más sencillo, por años venimos compartiendo y a veces uno dice, bueno, tengo que compartir algo nuevo en un seminario y nosotros realmente creemos que compartimos lo que vivimos y lo que sabemos y conocemos y oramos para mayor crecimiento y mayor luz en tantas cosas que la necesitamos. Y es un pasaje que está en Efesios, capítulo 3, verso 10, y claro, cuando uno lo lee va a parecer medio raro. Ahí el pastor José Luis ya habíamos escuchado, ¿te acordás que estuvimos allí en Catedral de la Fe de Ingeniero Bunge? Y bueno, pero yo pensaba un poquito en esto, ¿no? Porque a veces en las redes sociales que la gente suele engancharse, bueno, los jóvenes mucho más, pero hay muchas personas mayores que se manejan por Facebook, es decir, no tanto como Instagram, que son los más jóvenes. Bueno, entonces uno se tiene que ir ayornando y bueno, uno maneja las redes sociales, que nos cuesta a todos, ¿sí? Algunos más, a otros menos, pero bueno, estamos un poquito empujados para estar en las redes sociales porque es la manera de poder llegar a otros y eso lo vale. Entonces si hay que hacer el esfuerzo de capacitarse, uno lo hace. Y a mí muchas veces me escriben, porque yo suelo ponerle a la gente, si necesitas ayuda, no dudes en contactarme por mensaje directo en Instagram o por Messenger a través de Facebook. Y bueno,
y la gente le escribe a uno, y yo suelo responderle. No me pongo a discutir como hacen algunos que vieron que a veces le tiran alguna bomba por las redes y uno se engancha. Bueno, yo no me engancho en eso. Digo, Señor, allá está, es todo tuyo. Pero sí hay mucha gente que nos piden motivos de oración. Es muy distintivo en el ministerio del hermano Carlos y todos los que formamos parte de que en las redes sociales nos pidan por oración, que nos pidan milagros. Ojalá pudiésemos hacernos nosotros los milagros, ¿no? Pero sabemos que Dios responde y mucha gente nos pide, y mucha gente cristiana, muchos hermanos. Y yo digo, ¿por qué no responde Dios la oración? O muchas veces pensamos que Dios no responde la oración. Y más allá de la madurez espiritual que tiene cada uno como pastores y el tiempo de comunión con el Señor y los años, aún así se nos hace difícil muchas veces, y más aún cuando estamos en el ministerio, de tantas tareas que tenemos que hacer, de tanto trabajo que hay que hacer, ¿no? Y que se empiezan a descuidar ciertas cosas espirituales, como por ejemplo en este caso hoy, la oración. Y es una realidad que todos vivimos. Hace unos días estaba escuchando un pastor de España que hablaba sobre cómo reacciona el cerebro en las personas, ¿no? Y por qué cuesta a mucha gente, bueno, ni hablar a los jóvenes con las redes sociales, hacer su tiempo devocional, su tiempo de búsqueda con el Señor. Entonces lo primero que uno podría decir así, a viva voz, decir porque no ama al Señor, porque... Y claro, realmente cuando desconocemos un montón de principios, quizás tiramos frases muy duras y no estamos comprendiendo realmente lo que pasa. Y bueno, suele ocurrir que el cerebro humano necesita constantemente como premios, ¿sí? Vio como, perdón el ejemplo, no el cerebro con una foca, pero usted me va a entender el ejemplo. Cuando la foca cumple con el deseo de aquel que está haciéndole hacer una pirueta, ¿qué va a hacer rápidamente? Saca del balde o del bolsillo la sardina, el pescado y le da el premio. Bueno, así actúa más o menos químicamente y humanamente el cerebro humano. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno se mete en las redes sociales, enseguida empieza a buscar y le ponen un me gusta. Hay una respuesta inmediata. Esa es una satisfacción inmediata que el cerebro tiene totalmente registrada. Por eso normalmente los chicos y la mayoría de la gente puede estar 1 hora en Netflix, puede estar 2 horas con el celular y muchas más de 2 horas, ¿sí? Pero no puede estar quizás 15, 20 minutos con la palabra de Dios. Y no es que la palabra de Dios no tenga poder ni el Espíritu Santo tenga el poder, pero ciertamente tenemos un cuerpo, ¿amén? Y el cuerpo funciona como debe funcionar. Entonces, claro, la Biblia no va a tener este efecto inmediato. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que ponerla en práctica, hay que ir a la situación, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra, yo voy a tener que voluntariamente ceder a mi voluntad y al deseo de hacer lo que quería para hacer lo que Dios me está trayendo, y ahí es donde el Espíritu Santo me trae a memoria lo que ya tenía como reserva en comunión con Dios. Claro, todo eso no es el inmediato me gusta. Entonces, ante esta opción, bueno, no sé acá a quién le gusta más lo salado y lo dulce, pero ¿quién va a elegir la dieta del lunes o la torta que está en la heladera? Actúa más o menos de esta manera. Bueno, esto mismo trasladémoslo a la oración. A veces de conocer ciertos principios o desconocer cómo se mueve el mundo espiritual, también nos va a perjudicar en el tiempo de oración. Muchas veces nosotros en el ministerio vienen queriendo hacer campañas, bueno, luego de la pandemia se hizo más difícil, pero antes de la pandemia venían, entonces siempre uno de los puntos vitales de la campaña en una coordinación es la parte económica, ¿sí? Bueno, aquí son todos pastores, yo cuando coordino nos reímos porque siempre dejamos la parte económica para lo último. Entonces yo digo, ¿cuánto tenemos de tiempo? 1 hora, bueno, arranquemos por lo económico, así nos vamos temprano. Pero claro, en una coordinación de una campaña, la mayoría de los pastores vienen para poder hacer un trabajo. Y recuerdo como anécdota, estando en Honduras, con Emanuel, con uno de los chicos que es coordinador del equipo, teníamos un lío tremendo allá, bueno, por la idiosincrasia, la cultura que tienen también allí en Honduras, la necesidad tremenda, allá hay muchas maras, ¿sí? Que son más bravas que los motochorros argentinos y que las villas bravas que tenemos aquí en Argentina. Y las maras están totalmente tomadas por narcotraficantes, es decir, están todo el día armados, a nosotros no nos dejaban salir a la calle, solo los pastores. Y yo le decía, no, pero queremos caminar un poquito, 2 cuadras. No, me decían, pero déjenme, yo soy libre, le decía. No se puede porque están totalmente armados, te pueden secuestrar para pedir, es decir, está bravo. Y bueno, estuvimos allí coordinando toda una semana de campaña que había que hacer y
Bueno, la parte económica era la parte complicada. Bueno, ahí no fue el caso, sino que entre todos los pastores que coordinaban la campaña había uno de ellos que era empresario con muchísimo dinero. Entonces, enseguida vinieron y nos dijeron, bueno, listo, la campaña ya se va a hacer. Entonces ya estaban contentos, decían, vamos a elegir los lugares, teníamos que ir a un estadio de béisbol, y así movilizarnos por varios lugares, hasta que definitivamente, cuando vamos a la segunda reunión, los pastores estaban todos peleados, todos enojados. Y nosotros dijimos, ¿qué hacemos aquí en Honduras? En medio de tanto lío, y que aparte ellos usan algunos términos que uno no los conoce, entonces uno por ahí se lo está bendiciendo y no era una bendición lo que le estaba enviando, porque los términos yo no los conocía. Entonces, bueno, llegó el punto vital en donde decíamos, ustedes hicieron hincapié en un recurso que es el económico, es decir, nosotros podemos tener un estadio de béisbol, poner las mejores luces, el mejor sonido, la mejor plataforma, la mejor organización, seguridad, todo lo que ustedes quieran, porque tienen la cobertura económica a través del empresario, pero nunca se han dignado el primer día en decirnos necesitamos orar por Honduras. Entonces, como principio espiritual, lo primero que hemos aprendido siempre nosotros en el ministerio es, nunca vamos a realizar una campaña, nunca debemos hacer algo, si primeramente no ganamos en el cielo lo que hay que ver aquí en la tierra. Y este es un principio, yo sé que no le traigo ninguna novedad, pero sí quiero refrescarlo, porque desconocemos ese principio y entramos en una rutina de que usando ciertos métodos, que no está mal, porque tenemos que tener una estructura, una forma, porque si no, no hay orden, no hay organización, ¿sí? Pero cuando ella tiene mayor poder que el origen de lo que nosotros vamos a buscar, que es espiritual, se hace difícil. Entonces, ahí tenía un muchacho amigo que, de aquí de Florencio Varela, que él es pastor junto con su familia, tienen 3 iglesias por todo Varela, y hacen un trabajo precioso, y bueno, estuvimos haciendo unas campañas hace unos días, y él le gusta las campañas. Yo veo cuando ustedes suben ahí, y las cosas, y los milagros, bueno, le digo, pero Dios te llamó como pastor. Entonces Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado ese don, y eso no lo elegís vos ni lo elijo yo. Entonces, si vos querés que yo te destruya la iglesia, dame 2 días que te la destrozo sin querer, porque yo no tengo el don de pastorear la iglesia. Entonces voy a hacer un desastre sin querer. Ahora bien, le digo, si vos crees que por poner una plataforma, el sonido y montar todo esto que está montado acá, hacer una campaña, vos subís, predicás, y va a pasar algo, no va a pasar. Porque Dios te ha llamado para algo específico y Dios te ha puesto en un lugar. Entonces, no entender los principios espirituales, las buenas intenciones no alcanzan. Y esto mismo, mis queridos amados pastores, ocurre en la oración. Entonces yo quiero que vayamos a este pasaje pensando un poco en todo esto, porque muchas veces lo ignoramos. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a leerlo de vuelta. Va a parecer un poco mezclado, pero vamos a ir desmenuzándolo, como suelo decir, el pasaje para poder tener mayor comprensión. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? Bueno, en el original habla como una paleta de colores, es decir, hay una paleta completa y absoluta de colores en la que Dios se va a manifestar, Dios nos va a hablar, porque realmente lo que Dios siempre quiso desde un principio con el hombre, ¿qué es? Estar con el hombre. Entonces ahora toda manifestación de Dios aquí, ¿para qué es? Es para poder encontrarse con el hombre y que realmente el hombre vuelva al Señor. Y dice que esta multiforme sabiduría de Dios podríamos reducirla en ¿qué? En la palabra. Porque todas las cosas pueden cambiar, pero su palabra es la que no va a variar. Y en ella también podemos sacar un montón de conjeturas, es decir, la palabra, podemos hablar también el Cristo, porque el Cristo es la palabra viva, es decir, el verbo, y de ahí podríamos sacar una infinidad de cosas. Pero para poder comprender más este pasaje, consideremos que esta multiforme sabiduría, una de las principales, y yo creo que es el eje fundamental, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nos está diciendo para que la palabra de Dios y esta multiforme sabiduría de Dios sea que dada a conocer. Todos sabemos aquí, estamos presentes, que tenemos que dar a conocer ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ustedes a través de la congregación, trabajando en el corazón de las familias, ¿sí? Para que puedan ver el fruto de Cristo en su interior y poder verlo después externamente y así afectar a otros. Pero la prédica de la palabra es el inicio de todo,
¿sí? Yo claramente voy a tener una visión evangelista. Entonces yo voy a decir, no, tenemos que hacer discípulos, sí, pero si no se convierte no va a ser discípulo primero. Bueno, y ahí estamos con unos pastores amigos que siempre nos bromeamos con esto, pero la realidad sabemos que sin la prédica del evangelio no vamos a llegar a ningún lado. Amén. Hay gente que dice, no, mirá cuánta gente que hay. Yo siempre digo, mira, Shakira, el pastor Velar allí en Córdoba dice, Shakira trae más gente que nosotros, dice, a la cancha. Así que por tener gente no significa, sino que te prediquemos el evangelio. Muchas veces uno ve a Juan el Bautista, ¿sí? Que es una voz que proclama en el desierto. En el desierto no es que hay arena y lagartija. El desierto es un lugar deshabitado, eso es un desierto. ¿Y ustedes se imaginan predicar y proclamar un evangelio en un lugar donde no hay nadie? Porque él hacía su cometido y después el Señor hacía lo que él tenía que hacer con respecto a eso. Entonces nos dice, para que esta palabra, la multiforme sabiduría de Dios, tenga que ser dada a conocer, ¿por medio de quién, mis hermanos? Por medio de la iglesia. ¿Y quién es iglesia aquí? ¿Sí? Bueno, es una pregunta un poco tramposa que hago a veces en los seminarios para que la gente no se me duerma y esté activa, pero en realidad hay muchos loquitos por ahí afuera que andan diciendo que, por ejemplo, yo soy iglesia. Yo no soy iglesia, yo soy miembro. Iglesia somos todos, guarda con eso que es muy finito. Pero todos somos iglesia, todos somos miembros y por eso nos necesitamos. Y dice que esta tarea la tenemos que hacer ¿quiénes? Nosotros. Y ustedes saben, particularmente en el tema de oración, de intercesión, de guerra espiritual, ¿quiénes son los que tienen el ministerio de la oración? Con todo el respeto a nuestras abuelas. ¿Y cómo anda doña Marita? Si hay una Marita, perdone, pero es pura casualidad nomás. ¿Dónde está Marita? Y no, claro, Marita está con artrosis, con artritis, con todos los artris, está todo encima, y pobre, va y dice, ¿y qué hace la abuela? No sabes cómo ora, claro. No la van a dejar predicar la abuela, por ahí, pero tiene que ir y a la oración. Y díganme ustedes dónde viene un ministerio de oración e intercesión y guerra espiritual en sus iglesias que esté lleno de jóvenes. Debe haber, seguramente, pero no son los que abundan. Porque tenemos esta tendencia como que es la persona mayor, es la persona anciana, ¿sí? O es la persona que simplemente quiere orar. Entonces, acá el mensaje es claro, que esta oración y este ministerio es para toda la iglesia, todos debemos hacer esto. No hay un ministerio de guerra espiritual, lo hacemos por organización, pero no existe un ministerio, el ministerio es para todos si se quiere entonces. Y así dice que tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades. Y este es, yo creo, el meollo de la cuestión del pasaje. Porque todos venimos pensando todo el tiempo que vamos a dar a conocer la palabra de Dios, que vamos a estar orando, haciendo guerra espiritual y haciendo intercesión y haciendo un montón de cosas para dar a conocer un mensaje evangelístico o para dar un mensaje a la congregación, y siempre estamos buscando que el mensaje que vamos a llevar, ¿sí? Y ponemos el carro adelante del caballo y no el caballo adelante del carro. Entonces vemos que ya tenemos un principio que no estamos comprendiendo y la oración parece truncada. Y empezamos a sacarnos simplemente en nuestro interior cuestionamientos. Si oré con poca fe, si oré con mucha fe, o no entendí lo que oré. Y tenemos nuestras muletillas que son conformistas a nuestro corazón. Bueno, el Espíritu Santo sabe. Sí, pero sería bueno que también sepamos nosotros para que no sepa el solo y nos equivoquemos siempre nosotros. Si no, no vamos a crecer nunca. Entonces, ¿cómo va a operar esto? Yo después le voy a hacer gráficamente algo como para que usted pueda entender cómo sería este proceso. Entonces, nos está diciendo que uno tiene que dar a conocer todo esto a los principados y a las potestades. ¿Qué nos indica? Es el primer principio espiritual. Que no podemos nosotros pretender ver acá en la tierra todo lo que anhelamos. La Iglesia de Cristo anhela tantas cosas acá en la tierra y no ocurren. ¿Por qué no ocurren? Porque lo estamos queriendo hacer naturalmente, esforzadamente, con muy buenas intenciones, pero no entendemos el principio que arranca en lo espiritual. Porque todo esto se lo tenemos que dar a conocer aquí en principados y potestades, y que te dice aquí en el pasaje, ¿dónde están estos principados y potestades? En los lugares celestiales. Entonces, si yo primero no voy a meterme en oración, ¿cómo pretendo yo ganar a un alma que está abarrotada de pecados? Familias que están condenadas a la muerte eterna por el pecado, por las drogas, por los vicios, por los pecados de adulterio, de fornicación y todo lo que todos nosotros conocemos. ¿Cómo vamos a arrebatarle a Satanás, que tiene por años agarrado a un jefe de una banda o a un puntero que está metido en una villa con drogas? ¿Cómo le voy a cambiar la mente y el corazón a un cónyuge, ¿sí?,
que para él el adulterio y vivir con muchas mujeres y vivirla de esa manera es una felicidad plena mientras está destruyendo la vida de su esposa y de sus hijos. Y ni hablar de la esposa, que mientras convive con su cónyuge también se está prostituyendo por otros lados. Son realidades que nosotros vemos en todas las campañas. ¿Cómo pretender cambiar eso? ¿Simplemente con elocuencia? Simplemente por decir, no, estos son los capos de Anacondia. Olvídense, mis queridos pastores. Esto se trata de Jesús, no se trata ni de usted, ni de mí, ni de los ministerios. Como hace poquito posteábamos en las redes, el secreto del Evangelio no está en el sembrador, sino en la semilla. Pero tenemos que preparar la tierra primero. Si nosotros no arrancamos, no cortamos y no derribamos, ¿cómo vamos a edificar? Yo vivo aquí cerquita a Montechingolo, en Lanús Este. Ahí las napas son altísimas. Vaya a construir una casa de cero, va a tener que laburar para hacer el cimiento. Entonces, lo espiritual es lo primero, y esto es lo que ocurre muchas veces con todos nosotros. Es lo que le ocurría a este pastor amigo, que él pretendía armar todo, subir y predicar como un evangelista. No, por más que vos copies lo que yo diga, por más que vos digas, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oíme bien, Satanás, no va a pasar nada, porque Dios no te ha dado eso y no estás encarando por lo espiritual. Estamos siendo simplemente burdos imitadores de los que Satanás nos está tratando como títeres que nos divierten. Y no podemos permitir eso. Tenemos que ir a la base, a la raíz, que es lo espiritual. Ahora mire usted, aquí nos dice que los principados y las potestades están en los lugares celestiales. Ahora todos ustedes que conocen la Biblia, en Efesios 6:12 el apóstol Pablo nos da una gran revelación de cómo el ejército de Satanás está armado. Y nos habla de los principados y potestades, habla de las huestes espirituales, pero ¿en dónde están ellos? Si usted lo tiene, búsquelo, Efesios 6:12, y léalo para que usted pueda impregnárselo también en su vista. Y va a ver que vamos a encontrarnos con una diferencia. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra cuestiones físicas, naturales, ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales. ¿Y dónde están esas huestes espirituales, todo este ejército? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se localiza? Regiones. Y acá tenemos una gran diferencia. Tenemos por un lado, en Efesios 3, dice que los principados y potestades están en los lugares. Recuerde esto, trate de memorizarlo conmigo. Efesios 3 nos habla de lugares, pero Efesios 6:12 nos está hablando ¿qué? De regiones. Entonces, ¿dónde es que están? ¿O están acá o están allá? Bueno, es que la realidad es que sabemos que hay una existencia de 3 cielos, ¿no? Yo tengo ciertos pasajes ahí que si se los quieren anotar, así yo puedo avanzar también. En 2 Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. No vamos a hacer esa discusión ahora de qué pasó en esa pelea. Lo que sí me interesa de este pasaje es que nos está abriendo la perspectiva de este pasaje de Efesios, en donde los principados y las potestades, por un lado me dice que están en lugares, y en Efesios 6:12 me dice que son regiones. Bueno, el tema está en que hay 3 cielos. Y para hacerlo sintético y poder avanzar, de estos 3 cielos, los que más me interesaría que podamos meternos es en los últimos 2. En el primero, en el cielo natural, mis hermanos, no nos vamos a preocupar. Es decir, ocupémonos de no cortar tantos árboles ni hacer tanto lío, porque lo estamos rompiendo hasta ahí, hasta el primero lo estamos rompiendo. Pero vamos a dedicarnos a romper, ¿qué? Vamos a romper el segundo, que es el más difícil, ¿sí? Por eso, hablemos del segundo y el tercero. El segundo cielo es el lugar donde están los principados, las potestades. Es lo que habla el apóstol Pablo en Efesios 6. Cuando él dice que principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está hablando del segundo cielo, ¿sí? Y en este pasaje, cuando habla de lugares, en Efesios 3:10, dice que principados y potestades en los lugares son el 3er cielo. Ahí estamos hablando de la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de todos los ángeles, querubines, serafines, bueno, todos conocemos esto, los ancianos adorando al Señor, diciendo santo, 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 es decir, tenemos la presencia de Dios ahí, el trono del Señor. Ahora, esto es maravilloso. Teniendo este conocimiento, lea conmigo Efesios 3:10 y vamos a repasar un poquito más la historia, a ver si usted lo puede comprender mejor. Nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, la palabra de Dios, el verbo, Cristo, el mensaje, la palabra viva, sea ahora, ¿sí? ¿Cuándo es ahora? Ahora. Y en esto, mis amados, yo como evangelista sé que
organizar muchas cosas nos lleva tiempo y es necesario, perfecto. Pero hace poquitos días me decía un hermano, bueno, vamos a estar orando, ¿no? Íbamos a hacer una campaña y dice, vamos a estar orando. Y yo digo, ¿qué es lo que querés orar? El hermano Carlos se lo diría, se sube los lentes así ahora, termina y te dice, oíme bien, escúchame. Ahí de una. Y vos ya te asustaste, si no, no vamos a hacer la campaña ahora. Porque claro, porque afuera, mis hermanos, el Evangelio lo están pidiendo a gritos, con urgencia. Y no lo pide la gente con sus palabras, la piden con sus hechos. Entonces, la verdad que a veces estamos en un mundo que se está prendiendo fuego como si fuera nuestro propio hogar, y nosotros en vez de sacar a los que se están quemando para salvarlos, estamos acomodando los cuadros. Y Dios nos está pidiendo con urgencia salgamos a predicar el Evangelio a las familias, a los hogares, a los jóvenes. Es decir, ¿por qué necesitamos una puerta 8 que vendan droga adulterada? Si ya la droga la vienen vendiendo hace mucho, esas casas, esas familias necesitan a Jesús. Hable con un pibe adicto y usted va a encontrar la necesidad de Jesús, que ni siquiera saben cómo expresarla, la expresan de esta manera, muriéndose. Entonces, aquí el pasaje te lo está diciendo, sea ahora dada a conocer, ahora, es como le digo a mis hijas. Yo a mis hijas, tenemos 2 hijas con mi esposa, la más grande Mical, la más chiquita Milena, con 12 años, bueno, la más chica, son más o menos lo mismo, siempre las mismas respuestas, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo en casa, las madres acá van a saber mejor, ¿no? Cuando uno le dice, Mical, haceme un favor, vení, ahora voy. Ese es un tiempo indefinido, mucho más indefinido que entre el Logos y entre el Cronos y no sabemos cuándo es el ahora. Para mí ahora era ahora, porque en mi casa si no era ahora se venía la pantufla. Entonces era ahora. Los tiempos me lo enseñaron re bien. Pero mis hijas manejan otros tiempos, los chicos hoy manejan otros tiempos. Dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién tomó agua y no repuso una botella de agua en la heladera? Ay, yo, bueno, arrancamos bien, por lo menos confesó el pecado. ¿No? Dice, ay, yo, bueno, no pasa nada, pone otro. Dale, ahí voy. ¿El ahí voy qué es? Yo tengo que ver pasar a alguien, agarrar una botella poniéndolo. No, olvidate, pasaron 3 días y el ahí voy se hizo larguísimo. Entonces, que no nos ocurra a nosotros con Dios. Él nos está diciendo que ahora, ¿cuándo es? Es ahora, es en todo tiempo. Y dice, que esta palabra sea ahora dada a conocer por medio de nosotros. ¿Sí? ¿A quiénes? A los principados y potestades que están ¿dónde? En el segundo cielo, según Efesios 6. Pero acá me está diciendo que se los dé a conocer, pero en los lugares. Entonces yo digo, a ver, Señor, si los principados y potestades están en el segundo cielo, ¿por qué vos me pedís que se los dé a conocer en el tercer cielo? Es que el gran secreto de esto, y es el gran objetivo y el gran principio que no debemos olvidar, que nuestras oraciones van dirigidas ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios dónde está? En el lugar celestial, en el tercer piso. Y en ese tercer cielo donde Dios está es donde mi oración debe llegar, porque es Él el que tiene todo el poder para hacer lo que necesitamos aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué me dice a los principados y potestades si Dios es el que está en ese lugar? Es que para llegar al tercer piso, perdóneme, y no es una gran revelación, tenemos que pasar por el segundo. Y en el segundo es lo que usted y yo conocemos en Daniel capítulo 10, cuando leemos la historia y el gran ejemplo donde todos hemos utilizado para hablar de la guerra espiritual. Que él desde que dispuso su corazón, ya Dios había oído, pero la bendición no llegaba y pasaron 21 días. ¿Por qué? Porque se armó una gran guerra espiritual, una batalla espiritual, donde los principados y potestades se levantaron en contra. ¿Y por qué se levantaron? ¿Y dónde se levantaron? Se levantaron porque ellos no quieren que esto se haga realidad acá. Y ocurrió en el segundo cielo. Por eso cuando vos lees este pasaje decís, ahora yo entiendo. Lo que Dios está diciendo es que yo tengo que hacer esto, de dar a conocer la palabra a los principados y a los potestades. Cuando levanto mi oración, hermanos, nosotros tenemos que levantar una oración, y me encantó el pastor cuando me llamó y me decía, Jorge, anotate los 7 puntos por los que vamos a orar, y me dio los pasajes. ¿Sabe por qué? Porque solemos orar con buenas intenciones, pero nuestras oraciones no son bíblicas. Ay, Señor, yo te pido que salves a esta familia. Es buena gente, Señor, cobra barato el pan, me regalan cosas. Mirá, esa es una oración muy sincera, pero no es bíblica. Dios no va a salvar a alguien porque por mérito estamos todos perdidos. Entonces, Señor, yo te pido, Dios, por estas almas, porque vos no querés que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Eso te puedo asegurar que cuando vos te levantás en una oración, el primer cielo ya lo pasás. Ahora, vos tenés que llegar al tercero. Y en el tercer cielo está Dios esperando con una multitud de ángeles que son ministradores y encima nos van a venir a ayudar.
Pero para llegar a ese segundo cielo, hay que pasar por el segundo. Perdón, al tercero hay que pasar por el segundo. ¿Y quién está en el segundo? Están estos principados. Y ellos son todo tiniebla. Entonces cuando vos querés orar no podés pasar. Es como decimos a veces nosotros en el barrio, ¿no? No pasés por esa esquina que te van a cobrar peaje. Si tenés los muchachos parados, dame para la cerveza o te vuelven loco. Es como que estos demonios te van a cobrar peaje. Entonces tu oración nunca llega a Dios. ¿Por qué no? Porque es retenida. ¿Por qué? Porque tu oración, como no tiene consistencia espiritual, no tiene consistencia bíblica, es una oración humana. Y Dios tiene que ser comprometido por lo que Él hizo, no por lo que nosotros pensemos. Y esto es fundamental. Entonces cuando yo levanto mi oración, ¿qué van a hacer los principales, las potestades? Son tinieblas, y ustedes saben, amados pastores, las tinieblas no existen, ¿sí?, si hay luz. Es decir, la luz no necesita de la existencia de nada, la luz es. Sin embargo, las tinieblas necesitan que no haya existencia de la luz para que ellas puedan prevalecer. Por eso la Biblia te lo dice, que las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, contra la luz. Entonces cuando tu oración viene cargada de palabra de Dios, es una oración que viene como encendida en la luz de Dios. Entonces cuando vos pasás con esa oración por el segundo cielo, ¿qué hace? Las tinieblas se disipan solas. Y hay una guerra espiritual, por supuesto. Y van a hacer fuerza, por supuesto. Pero yo siempre les digo, miren, Satanás, mejor dicho, el lucero cuando fue echado del cielo, 1/3 de los ángeles del cielo fueron echados con él. Y ahí él organizó su ejército, 1/3. Ahora quedan 2/3 que son del equipo nuestro. Así que yo siempre digo, a mí si el diablo se me hace el loco, me dice, mira, tengo 1/3 de ángeles acá, que te vamos a hacer, pero torta, flaco. Yo digo, mira, vos quédate tranquilo, porque, y me corro así porque el Señor me va tapando, porque Él siempre tiene que ir adelante. ¿Sí? Si usted ve que está enfrente de ellos, acuérdese que lo seguimos a Jesús. Entonces decimos, perdón maestro, es para contestarle nomás. Sí, mira, Satanás, yo te voy a explicar algo. Vos tenés 1/3 y nosotros tenemos 2/3 acá. Si con eso te gano. Y aparte no te hagas el torito, porque el que está parado acá es nombre sobre todo nombre. Así que ya con esto te venzo. Y si querés, ya saco el ancho de espada y ganamos el partido por completo. Mis hermanos, en lo espiritual funciona así. Satanás no puede y está vencido. Pero si no entendemos los principios, Dios se va a mover por los principios. Entonces mi oración viene cargada ¿qué? De palabra de Dios. Y esa palabra ilumina. Hay un pasaje, creo que lo anoté, el Salmo 119, 130, si quieren tomar nota, dice, la exposición de tus palabras alumbra. Claro, de tus palabras son de Dios, no de las mías. Y van a ser las mías cuando yo diga las de Dios. Entonces cuando yo le digo a Satanás que ningún arma forjada va a poder contra mí, es porque es lo que Dios dice, y Dios lo cumple. Entonces, qué importante es hacer una oración cargada de la palabra de Dios. No porque usted tenga que recordar el versículo bíblicamente y decirlo a la cita, sino que usted pueda tener el concepto bíblico de lo que Dios dice. Amén. Entonces, cuando vemos esto, yo simplemente entiendo de que si no comprendo estos principios, mi oración no va a llegar nunca a Dios. Y cuando la oración la hago de manera bíblica, ¿qué es lo que va a pasar? El cielo, el segundo cielo lo va a atravesar. ¿Y a dónde va a llegar la oración? Al destino que Dios quería, al lugar celestial. Quería que llegue a Dios. Y cuando llega a Dios, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Esa palabra apresura, si uno la estudia un poquito, no habla de cuestiones de tiempo, sino de cuestiones de atención. ¿Sí? Es decir, podríamos decir que, parafraseando el pasaje, que Dios está atento, ¿sí?, a aquellos que lo comprometen con su palabra. Entonces yo me lo imagino a Dios en el cielo, caminando y observando todo este mundo, diciendo a ver quién es aquel, dónde está esa iglesia que me va a comprometer conforme a mis principios, conforme a la luz que yo les he dado. ¿Quién me va a comprometer? Entonces, ¿qué hace? Él apresura, él está en observación. Y ni bien llega un mensaje de estos, una oración de estas, un clamor de estos a Dios, ¿qué hace Dios? Dios lo ve y queda comprometido, y a él le gusta que lo comprometan, porque para él no es un compromiso, es un placer hermoso, porque Dios quiere, ama a la gente, Dios ama a la humanidad. Todos los que son para acá, ¿quién daría a su hijo realmente? ¿Quién daría a su hijo? ¿Por todo el mundo o por alguien? Yo no lo doy, perdóneme, quizás yo me ponga,
sinceramente, pero mis hijas no. Entonces Dios lo hizo por la humanidad y Dios muestra su amor por la humanidad. Ahora, preste mucha atención, porque lo que Dios está haciendo es recibe el mensaje, recibe el clamor, recibe la oración y Dios no se queda quieto. Como apresura, como está atento, la recibe y ahora se pone en acción. Y yo muchas veces, bueno, José Luis sabe que en los seminarios soy medio personaje, son muchas horas. A mí me gusta imaginar mucha película de todo esto. Entonces me imagino a Dios sentado, cabalgando entre las nubes. No sé, son todos pajaritos míos. Pero no lo voy a llevar hasta ahí, ya para eso tengo bastante con mi cabeza. No lo voy a llevar a usted ahí. Pero imagíneselo a Dios llamando a los ángeles. Acuérdese de Daniel 10. Y pedir refuerzos. Y usted va a ver que nosotros en las campañas decimos y a veces nosotros repetimos, pero no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Señor, pedimos 1000 legiones de ángeles. Y voy a decir, ¿pero por qué 1000? No sé, pedimos 1000 porque no sabemos cuánto hay. Hay 2/3. No sé si son millones o trillones o billones, no tengo ni idea. Pero te puedo asegurar que vos decís, Padre, yo te pido 1.000.000 de ángeles. Te puedo asegurar que 1.000.000 de ángeles vienen y acuden a la ayuda. Te puedo contar campañas donde vimos la asistencia de Dios. Y me lo imagino a Dios que ahí hay un clamor en Lomas, que la gente y la familia aquí en Lomas sean salvos, que Dios haga milagros, que Dios restaure la familia, que Dios levante a la iglesia en cada lugar, que sea una antorcha encendida en cada barrio. Buenísimo. Y ahí llega la oración cuando es bíblica, cuando tiene un principio de Dios. Los demonios no pueden hacer nada, se rajan enseguida de la oración. Y cuando llega ahí, llega la mano de Dios. Y Dios te dice, Miguel, ¿no? El arcángel, ¿no? Uno dice, ¿quién es Miguel? El arcángel. Miguel, vení, tenés que ir allá a Loma. La Roque 98, o vayan para allá, están todos los pastores. Y ahí viene. Entonces, así opera lo espiritual. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, pero yo estoy repitiendo la oración, yo hago la oración de los 7 días con las 4 luces prendidas, que hay tantas cosas que yo escucho, hermano, en la carpa de liberación y les cuento. Entonces, hay una oración. Ahora, mis hermanos, para ir terminando, tener conciencia de esto espiritual. Pero después hay 3 claves muy importantes dentro de la oración. Y la primera de ellas es la perseverancia. Busquen conmigo Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a leer este capítulo, miren. Jesús y la oración. No sé si usted tiene Reina Valera 1960, que es la que tengo yo acá. El título, ¿sí?, que se suele poner para organizar la Biblia, dice Jesús y la oración. ¿Sí? Ya con esto está reducido todo lo que vamos a hablar. Pero fíjense, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, presta atención a este pasaje, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Y aquí Jesús está utilizando algo cotidiano de nuestro diario vivir, de la época, que también nos puede pasar a nosotros, ¿sí?, para enseñarnos un principio. Y le va a decir, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo para ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo por su importunidad, otro sinónimo de esa palabra importunidad es insistencia, perseverancia, como un testigo de Jehová que te toca el timbre los domingos a las 8, más o menos de eso te está graficando el pasaje. Y te está diciendo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuál es el principio que están pensando, está enseñando el Señor acá? Les está diciendo, mira, no es que le va a dar el par por ser amigo, obviamente no es por la hora, porque hizo todo mal. Ni siquiera su amistad vale tanto como para que él se moleste y se tenga que levantar y molestar a sus hijos. ¿Saben lo que él está diciendo? Que ni siquiera por esto lo va a hacer, pero ¿sabes por qué lo va a hacer y le va a dar respuesta a lo que él está pidiendo?
por ser importuno, por ser insistente, por ser perseverante. Por eso el primer principio es la perseverancia. Y luego le dice, versículo 9, yo os digo, este pasaje, hermanos, conocido por todos, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, y el que busca halla, y al que se le llama se le abrirá. Y luego el Señor cierra majestuosamente la enseñanza, dice, porque ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Mis queridos amados pastores, lo que Dios está diciendo es, primer clave, después de conocer este principio espiritual de nuestra oración, la perseverancia. Porque ciertamente hay una lucha que se va a librar, entonces no tenemos que ceder. Seguramente hay mucho proceso que Dios tiene en medio de la oración hasta traer la respuesta. Porque uno cree que la oración es una pérdida de tiempo y es un desgaste, pero en el tiempo de oración Dios nos va enseñando muchísimas cosas. Que no solamente tiene que limar asperezas nuestras, nuestro corazón, en nuestro interior, sino que también va a tener que poner en práctica uno que la paciencia, que es la que más cuesta. Pero acá al principio, cuando leemos este pasaje, el que pide, el que busca, ¿no? El que anda golpeando, ¿qué va a pasar? Va a tener una respuesta. Y siempre hemos tenido una interpretación quizás. No hacemos un contexto inmediato ni lejano al pasaje, pero el pasaje muchas veces se nos habló y se nos ha enseñado sobre los 3 niveles de oración, que ciertamente está bien enseñado porque son principios bíblicos cuando se enseñan, ¿no? La oración inicial cuando uno empieza en el Señor, después hablamos de el segundo nivel donde ya no es tan fácil, sino que uno tiene que empezar a buscar, y después la última cuando uno tiene que golpear, que es la guerra espiritual. Bueno, en realidad ese pasaje no habla de esos principios. Los principios sí son principios bíblicos, pero no están aplicados en este pasaje. En este pasaje, cuando dice el que pide, el que busca, el que golpea, esos 3 verbos, ¿saben lo que nos está dando? El mismo objetivo de esta historia que Jesús nos enseña como principio, la perseverancia. Golpeá, buscá, hacé todo lo que estás, insistí. Eso es lo que dice. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque después va a decir, si vos insistís, el Señor te va a dar, el Señor te va a abrir, y todas las cosas que vos venís, por eso el que pide, ¿qué hace? Recibe. Y el que busca, halla, y el que golpea, se le abre. Con esos verbos, con los 3 que actuamos nosotros, Dios también actúa con 3 verbos, y esos 3 verbos de Dios, ¿sabés qué dicen? Que no son las respuestas del principio anteriores. Es el principio de la perseverancia, que toda oración que le vas a Dios, tiene respuesta. Entonces no tenés que dejar de orar. Perseverá en tu oración personal, en tu oración familiar, en la oración congregacional, en la oración por el país, en la oración por las autoridades, por todo lo que tenemos que orar. Segundo principio, el acuerdo. Mateo capítulo 18. Perdón, me olvidé algo muy importante que me llamó mucho la atención. En toda esta historia que Jesús enseña este principio, versículos finales, versículo 13, vio que dice que el padre, ¿qué padre no le va a dar lo que pide su hijo? Nadie le va a dar un escorpión o una serpiente o una piedra, al contrario, lo que le pida. Y dice, si ustedes que son malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no nos va a dar a nosotros? Y uno que diría, la respuesta a la oración. Sin embargo, no te da la respuesta a la oración. Lee conmigo el versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? Pero perdóneme, si usted le está orando a Dios y su hijo le pide un huevo y no le da una piedra, y Dios me dice, bueno, del mismo modo voy a hacer yo. Si vos me estás pidiendo por X motivo, yo te voy a dar ese motivo. Sin embargo, ¿qué te dice? Que te va a dar el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque aún Dios se encargó de guardarnos con tanto amor, en tanta ignorancia que nosotros tenemos, en tantas limitaciones que tenemos, que nos mandó al Espíritu Santo para que interceda por nosotros porque no sabemos pedir, porque pedimos mal para nuestro propio deleite. Y la palabra deleite no es que es mala, mis hermanos, ustedes saben. El propio deleite, ¿sabe lo que significa? Que a veces pedimos cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Y no va a ser más que un estorbo. Cuando nosotros entendemos el propósito que tenemos con Dios, no andamos peleando, compitiendo con este y con el otro. Ay, mira el auto que tiene el otro. Mira, si lo tiene seguramente porque lo necesita para el propósito que Dios tiene. Y si Dios me da a mí ese auto, seguramente me meto en un gran problema, porque mi propósito es distinto.
¿Para qué quiero una cuchara si yo soy herrero? Y ahí andamos ahí enemistados y andamos compitiendo con el herrero. No te preocupes por el herrero necesita eso y el cocinero necesita la cuchara. Es importante entender el propósito para no andar en competencias, en envidias y en tantas cosas que nos ocurren. A veces ministerialmente nos ocurren. Yo he ido a iglesias, mis queridos hermanos, en el interior, donde no tienen inodoro, pero tienen proyectores con música y alabanza, con danza. Y no estoy criticando lo que tienen, pero estoy diciendo, a nivel prioridad, ¿no es importante que la gente de la congregación tenga un inodoro para poder ir al baño? Pero a veces copiamos, porque creemos que ese es el boom del momento. Son punta de lanza. Mira, yo no soy lanza, yo soy un cuerpo, miembro de un cuerpo, no de una lanza. Pero a veces tomamos este marketing evangélico y perdemos los objetivos que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Segundo principio, el acuerdo. Ahora sí, Mateo capítulo 18. Y con esto ya terminamos. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos conocen ese pasaje? ¿Cuántas veces, y acá, a ver, ya llevo, no sé, media hora, un poquito más, ya somos como viejos amigos. Pero vamos a sincerarnos, no conmigo, pero sincerémonos. Yo voy a confesar mi pecado. Yo en este pasaje toda mi vida creí que si yo y mi esposa nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que le pedimos a Dios, Dios me lo da. ¿Y sabe qué estoy teniendo en este momento? Fe en la fe, no existe. No tengo sustento para decir que si yo me pongo de acuerdo con mi esposa, bueno, mira, yo me pongo con mi esposa, Moni, y digo, mira, amor, a partir de ahora vamos a orar, que el pastor de acá lo saque y nos quedamos con la iglesia nosotros. Dios me lo va a dar. No va a pasar, no. No. Mira, Dios ya está respondiendo, ¿te das cuenta? Estaba equivocado. No, jamás, jamás. Pero, ¿ustedes piensan realmente que es un principio de Dios? Que porque dos personas, tres, cuatro, no importa, pero que nos pongamos de acuerdo, el poder del acuerdo en la oración, Dios responde a la oración como si Dios está a la merced de todos nosotros. Como si Dios fuese Aladino en la lámpara que vos lo frotás y ¿qué querés? Plata, felicidad y amor. ¡Puc, puc, puc! No, yo perdóname, no conozco a ese Dios. Y sinceramente si ese fuese un Dios, no estaría convertido a ese Dios. Porque un Dios en el cual yo tengo más poder de exigir y de manejar, y me lo hago de yeso, de madera y de tantas cosas. Acá cuando leemos el contexto vamos a entender que Dios no nos habla, que el poder del acuerdo, mis queridos pastores, no se encuentra ni radica el poder de ese encuentro y ese acuerdo en ponerse en acuerdo en lo que se ora. El poder radica en otra cosa. ¿Y por qué se lo puedo decir? Mire, el versículo 15, yo tengo arriba el título en la Reina Valera. ¿Y qué dice? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Ahí es lo que dice el capítulo. Obviamente no está escrito en los manuscritos el título, pero los títulos están para algo, para ayudarnos a hacerlo más fácil en la búsqueda. Pero el título indica todo lo que está hablando, cómo perdonar al hermano, y ustedes conocen, bueno, si hay alguien tenés que llamar al testigo, si no pasa así, presentarlo a la iglesia y demás. Bueno, ya sabemos esa parte. Pero lo importante es que, ¿qué nos está hablando el contexto? De cómo perdonar. Y no está hablando cómo perdona la gente del mundo, cómo perdonan entre hermanos. Entonces, si yo estoy peleado con el pastor, estoy enemistado, y yo sé, mira hermano, yo tengo 48 años desde los 24 que estoy dando la carpa liberación. Así que ustedes pueden imaginarse, como ustedes en el ministerio, ¿no? Las confesiones que uno escucha, las situaciones que hay, los dolores. Y ya he encontrado tantos escapes que tenemos los seres humanos para no reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Entonces dice, yo no lo odio, yo no le deseo el mal a nadie. No son todas frases ya conocidas. Pero realmente hay tanto dolor en los corazones, y muchas veces entre nosotros, en donde quizás no es odio, no es raíz de amargura, no es resentimiento, pero es falta de perdón. No, yo lo saludo, yo estoy re bien. Sí, pero no lo podés ni ver, y lo tenés atravesado. Entonces, como estamos en el Señor, tratamos de sostenerlo de alguna manera. Pero eso es un desacuerdo. Y acá lo que la Biblia te está hablando, si vos lees conmigo el versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué dice? Será atado
en el cielo y viceversa. Ahora, ¿de qué está hablando ese pasaje? Yo sé que nosotros lo utilizamos para decir, bueno, hagamos guerra espiritual y ato en el cielo. Y bueno, sí, cumple un principio que en manera genérica en la Biblia está, pero no está hablando de eso. ¿Sabes lo que está hablando acá? Que si yo no te perdono, que si yo no me pongo de acuerdo, lo que yo estoy atando en la tierra, está atado en el cielo. Entonces la gente dice, ¡hay cielos abiertos! Gloria a Dios, claro que los cielos están abiertos. Pero están abiertos para los que se ponen de acuerdo. Eso es lo que está hablando el Señor acá. Ese es el poder del acuerdo. Que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios puede responder una oración que se le va a dar al cielo. Pero cuando no estamos de acuerdo, cuando está esa enemistad, esa división, ese resquemor interno que hay tan silencioso en el corazón, ¿qué es lo que pasa? El cielo está abierto, pero se acaba de cerrar. Por eso el Señor después lo va a dar tan claramente, el apóstol Pablo, en los matrimonios. Si están enojados los matrimonios, ¿qué hacen? No oren, no, estamos orando, yo estoy orando por uno y ella por otro. Olvídense, no llega a ningún lado la oración. Pónganse de acuerdo y después oren, porque si no Dios no escucha y no porque no quiere. Y este es el poder del acuerdo. Por eso ahora el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y perdónenme, acá me hago cargo yo, que es lo que tenemos nosotros por años de costumbre. Cuando subimos nosotros a predicar decimos, donde hay 2 o 3 reunidos, no, ¿cuántos se vinieron a reunir en el nombre de Jesús? 1, 2, 3, gloria a Dios, Dios está aquí. Sí, es un principio que está en la Biblia, pero no está aplicado en este pasaje. En este pasaje lo que el Señor te está diciendo es, si hay 2 o 3 que se pusieron de acuerdo y se reúnen a buscarme, yo estoy en medio de ellos. Si Dios va a hacer algo, hermano, es porque Dios tiene que estar en medio nuestro. Si no está en medio nuestro, Dios no va a hacer nada. Y no va a pasar nada naturalmente. Entonces, no solo el poder de la perseverancia, sino también el poder del acuerdo. Y por sobre todas las cosas, el poder del perdón. Cuando el Señor nos habla de que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo, en cualquier cosa que pidamos, Dios nos lo dará. Porque toda oración tiene respuesta. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Yo con todo el respeto a todos ustedes, porque soy el último en la fila junto con mi esposa. Ni estoy para enseñar nada, siempre estoy para aprender. Comparto de lo que simplemente uno puede tener, recibir y aplicar en la vida. Pero lamentablemente, y ustedes tienen muchos más años que yo y experiencia, en cada lugar donde nos toca por nuestro ministerio coordinar campañas, se nos hace difícil. Son ya más de 30 y pico de años, casi 40 del hermano Carlos, y es el mismo tema. Y bueno, yo aparte de estar en el equipo del hermano Carlos, también hago campañas, me dijo, mandate a hacer campaña vos también, y hago campañas que no se nos crucen con las campañas del ministerio. Y cuando voy a coordinar, hago la misma coordinación que el hermano Carlos, hago lo mismo con el ministerio, de hecho hago exactamente las mismas campañas de la misma manera, no cambiamos nada, porque es mi casa y es donde yo nací ministerialmente, y es eso. Pero en cada coordinación yo me encuentro, no voy a contar, ¿no? Pero detalles, yo sé que algunos van a querer, pero no vamos a entrar en ese pecado ahora. Pero me encuentro con este pasaje de manera práctica. Si 2 se ponen de acuerdo, yo les he dicho que yo estaba en mesa en donde no se ponen de acuerdo, no 2, 20 no se ponían de acuerdo. Y no en una campaña. Porque vos tal cosa, porque vos tal hermano que se fue y vos lo llevaste y no me llamaste. Y ahí empezamos a sacar. Y yo entiendo, son cosas que nos pueden doler y hasta hay cosas que pueden estar justificadamente aceptables en el corazón. Y yo lo puedo entender. Pero ¿sabe qué? Cuando lo ponemos a Cristo en la mesa, ¿sabe a qué conclusión llego? Que si Cristo y 10 discípulos pudieron estar sentados en una mesa y compartir, 11, y sabiendo que uno era el entregador, que uno era el estafador, que uno era el que robaba, y lo sabían, y aún continuaron, y Cristo sabiendo que iba a pasar, estuvo, ¿qué significa? Que el poder del acuerdo va más allá, va mucho más allá de todas estas cuestiones. Y no puede obrar. Entonces ahora usted pregúntese, Señor, yo quiero aplicar Efesios 3 y hacer esto de llegar al segundo, al tercero y entender por qué mi oración por qué no hay respuesta a mi oración. Yo primero te diría, ¿tu oración está llegando allá? Porque para que llegue allá hay que poner en práctica estas 3 claves primero. Ser perseverante. Y no, yo, miren, y lo disfruté mucho. Por mi esposa fue la 3ª vez que oré por una mujer, para que Dios me guiara. No quería errar en esta decisión jamás.
9 meses, yo sé el chiste fácil, un parto me van a decir, pero fueron 9 meses, porque el día que nos vimos nos anotamos, ella se anotó en una agenda, fue el momento que empezamos a orar. Y Dios nos habló, nos trajo una visión y Dios nos confirmó, y bueno, y gloria a Dios, hoy tenemos nuestra familia. Pero hay que tomar la decisión de orar, pero hay que perseverar. Imagínese además, siendo joven, todos fuimos jóvenes, algunos ya son más jóvenes todavía, y cuando uno ora por su esposa, las emociones juegan o no. Entonces decís, bueno, un mes me la rebanco con toda la unción del Espíritu Santo, el segundo mes, Señor, estoy casi manifestado, el tercer mes ya tengo canillero atrás mío yo. Porque vos decís, Señor, yo me quiero casar, yo quiero estar de novio. Y se hace difícil, ¿no? Y las hormonas de uno que también le juegan. Pero hay que ser perseverante. Y uno perseveró 9 meses, pero el fruto se vio. Y esa es la alegría. Entonces, ¿querés hacer Efesios 3? Pon en práctica la perseverancia. ¿Querés hacer Efesios 3? Empezá a leer la Biblia, ¿sí? Y a buscar que en esta palabra no solo la perseverancia es importante, sino también el contenido de los principios que Dios quiere. ¿Cuántos conocen gente millonaria? A mí me ha tocado. Y ni conocen a Dios. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo hacen para hacer plata? Porque hacen principios. Siembra, cosecha. Ah, pero no, mano de Dios, siembra, cosecha. Tira una piedra para arriba y correte porque va a caer. Ay, no, pero la ley de la gravedad es así. Ahora, ¿qué quiero decir? Entonces, creemos que a veces convertimos al Evangelio de ser millonarios. No, convertirse en el Evangelio, sí, sos millonario porque nada te va a faltar. Es como dice mi pastor, nosotros nos congregamos en la iglesia del pastor Carníbal por muchos años, y él dice, mira, Dios promete el pan para todos los días. Si vos lo querés con jamón y queso, es una historia tuya, dice. Un maestro. Fue cortito y sintético la pregunta que yo le fui a hacer, fue más corto él conmigo. Pero entender que tenemos que servir con entender el principio. Y por sobre todas las cosas, mis amados, el poder del acuerdo. Cuando vos escuches, hay poder en el acuerdo en la oración. Así que si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, ¿sabes lo que Dios te está diciendo? Revisá tu corazón. ¿A quién es el que no te tragas? Y yo quiero decirte que si vos mantenés eso, ahí se pone en práctica el poder que vos tenés, que lo que vos estás atando acá, se ata en el cielo. Pero lo que vos desatás, se desata en el cielo. Cierro con esto, me dan 5 minutos. Y pastor ya le entrego para que continúe con el orden. Estuvimos en una campaña en una provincia aquí en la Argentina y yo no estuve presente, pero siempre lo hablamos con el pastor Hugo Basile del ministerio que le tocó manejar esto. Y un día antes de la campaña, el hermano Carlos venía viajando y el pastor estaba encargado y tenía una reunión con toda la iglesia de intercesión y habían conseguido un predio en una cancha y el municipio ya tenían los permisos firmados, todo. Y el municipio el día anterior canceló eso y les dio la cancha para hacer una actividad muy pequeñita a un colegio con chicos con distintas discapacidades y bueno, encima mucho más difícil, ¿no? Claro, cuando se enteraron de eso, les llega la noticia, en medio de la reunión de oración, el pastor estaba orando y le llega la noticia de que esto estaba pasando. Imagínense que al otro día empezaba la campaña. Cuando al pastor le llega esto, le pasa a un hermano para orar y salen, y afuera estaba la gente representante del municipio. Y se armó un lío tremendo. Entonces una hermana le dice, mire, Dios me habló algo. Y dice que tenía una visión donde había muchísima gente sentada como en pequeños grupos, comiendo unas galletitas, como alimentándose, compartiendo un momento, ¿no? Un momento social. Y eran 4 paredes como una pecera de vidrio. Y del otro lado como si fuese un ejército muy fuerte, muchísimos hombres, muy fuerte, queriendo entrar, queriendo romper todo. Y bueno, y ahí quedó. Entonces el pastor cuando escuchó dijo, bueno, vamos a orar y vamos a que el Señor nos dé interpretación de esto porque no vamos a tirar cualquier cosa. Entonces salió, habló allá, y ahí cuando estaban hablando, el Señor le dijo lo que era. Que ese ejército que había afuera era el ejército de Satanás. Y que los que estaban entre 4 paredes de cristal era la iglesia.
y que Dios le dijo ahí, por mi misericordia, ellos no pasan. Por mi misericordia y mi gracia, ellos no pasan. Dice, pero se tienen que dejar de comer galletita y de tomar jugo. Levántense. Fue en ese instante que volvió el pastor, le dijo a la iglesia, empiecen a orar, y con todo esto que les estoy contando yo, ¿usted cree que hubo que insistirle a alguien, decirle, vamos a postrarnos? No hizo falta. Toda la iglesia llorando a los gritos, pidiendo perdón a Dios, porque muchos fuimos los que estábamos sentados comiendo, y que por su gracia y misericordia en el ejército no pasó ese pequeño vidrio. Entonces, cuando pasó eso, el pastor salió, se vuelve al lugar donde estaba el representante de la intendencia, entraban a hablar, y el pastor simplemente le dijo esto. El Señor en la oración le había dicho, ya está la victoria. Salió e hizo esto, habló y le dijo, ese lugar es para nosotros. No, yo le conseguí otro lugar, no lo quiero. Bueno, pero si usted no lo... Y se puso firme, pastor. Bueno, él íntimamente me decía, Jorge, yo no sabía qué hacer porque estaba viniendo el hermano Carlos. y si sabía lo que yo estaba haciendo, que nos íbamos a quedar sin un lugar y sin el otro para ir por ponerme tan duro. Pero yo confío en lo que el Señor nos dijo, nos da la victoria. Y resultó ser que se fue y a la hora confirman que el lugar se lo había dado de vuelta el municipio del ministerio para hacer la campaña. Resultó ser que era un brujo y andaba en el umbandismo mucha gente de la intendencia, consultando la campaña, no quisieron. Entonces entendemos que hay que orar, mis hermanos, hay que ser perseverantes, hay que ponernos de acuerdo con Dios y con los hombres. Amén. Oramos y ya le paso al pastor. Señor, gracias por esta tarde, gracias porque vos sos el principal en este lugar. Gracias, Señor, porque si no oramos, no respiramos. Y si no respiramos, morimos, Señor. ¿Cómo hacer tu propósito sin respirar? Señor, simplemente son tus siervos, tus siervas, Señor, familias pastorales, Señor, sacerdotales. Más que tu bendición, ¿qué puedo hacer yo? Nada, Señor, apenas por mí, pero yo te pido por ellos, Señor, que todo lo que se haya compartido acá y lo que sea de tu Espíritu, Señor, que vos lo ministres claramente al corazón, Espíritu Santo. Ellos necesitan, como yo necesito y como todo hombre y mujer en esta tierra, respirar el aire de tu presencia, Señor, pero también entender el principio espiritual de tantas cosas que como iglesia necesitamos hacer, Señor. Satanás no se va a quedar quieto, Señor, por eso entendemos nuestra misión como iglesia, de orar y dar a conocer, Señor, tu palabra a cada persona, a cada familia, Señor, a los perdidos, en cada lugar, en nuestras congregaciones, en las campañas, Señor, en cada evento, en cada situación que tu iglesia proyecte, Señor, damos a conocer tu palabra, pero esto lo necesitamos hacer entendiendo tus principios y que Satanás se va a levantar en contra para que no lo hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, danos de nuevo, Señor, para hablar tu palabra. Danos la gracia, Señor, para poder entrar en los lugares que nadie se le hubiese ocurrido entrar. Ahí vamos a ir, Señor, solo por la salvación de cada alma. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, en lo íntimo, que si no se han puesto en práctica o nos hemos olvidado de poner en práctica estas claves, Señor, estos principios espirituales, que nos fortalezca, Señor, y nos renueves en tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes y por sobre todo, toca el corazón, Señor, de aquellos que fueron heridos. Vos sabés que como pastores, Señor, cada matrimonio enfrenta tantas situaciones, Señor, ministeriales, con la gente de la iglesia. Ellos se esfuerzan, se comprometen, hacen tantas cosas, Señor, y hay compromiso no solo físico, económico, de tiempo, de familia, de tantas cosas, Señor. Y muchas veces del otro lado, cuando no esperamos una paga, pero tampoco esperamos una agresión, muchas veces hay corazones que han sido agredidos. Y esto hiere, Señor, somos humanos. Entonces yo te pido, Señor, si hay desacuerdos, Señor, si hay desacuerdos en estas cosas que nos quitan el poder, Señor, de que el cielo permanezca abierto para una respuesta de tu oración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que toques ese corazón, que en esta semana, Señor, que en esta semana no pase un minuto más para ponerse de acuerdo, Señor. Y yo realmente declaro que hay cielos abiertos porque hay poder en el acuerdo. En el nombre de Jesús los bendigo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si quiere, dele el aplauso que se merece, Señor. Que el Señor le bendiga y muchas gracias.